Entonces nos encontramos en el capítulo 2 y hoy a partir del verso 27 hasta concluir este capítulo vamos a hablar de la tercera rama de las 7 ramas, que es la rama de la confesión. Entonces hemos visto lo que es el homenaje, ¿no? Hemos visto las ofrendas y también el refugio, que está vinculado con el homenaje y también con la confesión. Entonces hoy vamos a ver lo que es la práctica de la confesión. Antes de empezar con los versos, debería introducir el tema, ¿no? Porque para algunos de nosotros puede ser algo un poquito ajeno, ¿no? Estamos acostumbrados en nuestra cultura a hablar de la confesión, ¿no? Y aquí, hoy en día, necesitamos hablar un poquito de la necesidad de purificar, ¿no? La importancia que tiene la purificación consciente en el desarrollo espiritual. Sangye, ¿no? Está compuesto de 2 palabras y la primera san es purificación. Entonces podemos decir que el camino espiritual, la iluminación conlleva, ¿no?, purificación. Por lo menos la mitad, ¿no?, del desarrollo espiritual es un proceso consciente de soltar, descartar, purificar todo lo que sea tóxico, todo lo que sea equivocado, todo lo que nos perjudique y nos dañe, ¿no? Entonces, en el esquema que siempre usamos últimamente, hay que descartar, por supuesto, el sufrimiento, pero eso ya lo tenemos claro. Tenemos que descartar los patrones de conducta, físicos, verbales y mentales, que nos causan tanto daño y tanto sufrimiento. Tenemos que descartar las aflicciones mentales, el deseo, la ira, la confusión, todas las emociones negativas que producen, ¿no?, inspiran todas estas acciones. Tenemos que descartar el egocentrismo y, por supuesto, el ego, el falso yo, esta ignorancia, ¿no? Entonces, el enfoque de la enseñanza de hoy y la práctica consciente de la confesión es principalmente estas 2, ¿no? Estamos descartando, purificando el karma negativo, pero también descartando nuestra tendencia a, de alguna manera, ser presos de las aflicciones negativas. ¿Captan esa idea? Y esto tiene que ser un proceso consciente, no es algo que pasa por sí solo. Claro que a medida que vamos aumentando en sabiduría, en experiencia, en virtud, naturalmente nos vamos deshaciendo, ¿no?, de hábitos malos. Es un proceso natural. Por añadidura, a medida que invertimos en el bien, vamos descartando, purificando, anulando, neutralizando el mal, ¿no?, manifestado y no manifestado dentro de nosotros. Pero también, aparte de eso, conscientemente tenemos que atender lo que está pendiente, ¿no?, esas costumbres, hábitos, tendencias, inclinaciones a actuar mal, a pensar mal, a hablar mal, ¿no? Porque eso en realidad es el único factor que va a determinar nuestro futuro. Si estamos interesados en tener un futuro positivo, ¿no?, dotado de recursos para progresar en el camino espiritual, tenemos que atender este karma pendiente, ¿no?, esta sombra que llevamos arrastrando por muchas vidas, ¿no? Entonces ahora Shantideva va a describir un método, ¿no?, en donde empleamos 4 poderes, estrategias o virtudes para quemar, purificar, anular el karma, las costumbres, las tendencias negativas. Y empezamos en el verso número 27. Hay 4. Normalmente se habla del primero como la invocación de la divinidad, ¿no? Le llamamos el poder del altar o el poder del objeto, ¿no? Entonces invocamos delante de nosotros a los Budas y a Bodhisattvas para que sirvan no solo como un testigo, ¿no?, de lo que vamos a exponer, sino también que apoyen esa meditación, que nos llenen de sus bendiciones.
Entonces aquí leemos en el verso número 27, a los Budas perfectos y bodhisattvas dotados de gran compasión, que residen en todas las direcciones, con las manos unidas, les pido en esta y en mis vidas y mis otras vidas, desde tiempo sin principio en samsara, sin saberlo, he cometido acciones dañinas y he incitado a que otros hacerlas también. Entonces el 27, podemos decir, es el comienzo, ¿no?, de este poder del altar o el poder del objeto. Es una meditación que debemos hacer. Mitad contemplación, mitad analítica, pero es en sí una práctica que tenemos que repetir una y otra vez, una práctica formal. Nos sentamos a meditar, hacemos nuestras oraciones y después visualizamos en el espacio delante nuestro al Buda y a los bodhisattvas, que abarcan todo el espacio, todo lo que tú puedas imaginar, hasta que se pierda la vista en el horizonte, todo repleto, lleno de Budas y bodhisattvas. Y ante ellos, ¿no?, exponemos todo nuestro mal. Se dice que la mejor manera de quemar, purificar karma, es hablarlo, pronunciarlo, exponerlo, ¿no?, al opuesto de mantenerlo oculto, secreto, ¿no?, tener una doble conducta, una conducta pública y una privada. Aquí queremos ser completamente transparentes, no solo con nosotros, sino con nuestros maestros, Budas y Bodhisattvas. La transparencia es lo que purifica. Entonces aquí leemos el poder del arrepentimiento, lo vemos a partir del verso 28-29, como hemos leído, en esta y en mis otras vidas. No solo estamos purificando lo que hemos hecho hoy, este mes o esta vida, sino en todo el recorrido, ¿no? Eso hay que asumirlo. O a lo mejor en esta vida no somos tan malhechores, ¿cómo se dice? Malos. Pero en otras hemos hecho de todo lo peor, ¿no? Desde tiempo sin principio en samsara, sin saberlo, he cometido acciones dañinas y he incitado a que otros hacerlas también. Entonces aquí dice los comentarios dos cosas importantes. Primero está señalando que estamos purificando. 3 tipos de acciones. Esto puede ser interesante para vosotros. Una son negatividades naturales. Y otras son negatividades al romper un voto, un precepto. Hay una distinción. O sea, por ejemplo, matar, asesinato, siempre es malo, ¿no? Independiente si uno es religioso o no religioso, si uno tiene votos laicos o no laicos, matar, es malo, dañino, ¿no? Estamos transgrediendo una ley natural, estamos hiriendo a otras personas. Y después hay votos que no son naturales. Hay conducta negativa que no es necesariamente natural. O sea, si uno se ha comprometido a no hacer tal y tal cosa, ¿no?, como por ejemplo los monjes se comprometen a no subirse a los árboles. ¿No sabías eso? Hay 253 votos, ¿no?, que asume un monje budista del linaje Sarvastivada, y uno de ellos es no subirse a los árboles. Entonces no hay nada malo, negativo, naturalmente, ¿no?, de subirse a un árbol, pero contextualmente, en el tiempo, especialmente en el tiempo del Buda, y a lo mejor hoy en día, ¿no?, si uno ve monjes o lamas treparse por los árboles, uno pierde un poquito el respeto, ¿no?, de lo que puedan enseñar o transmitir. Entonces hubo una ocasión en donde todo un pueblo, ¿no?, perdió el interés en el Dharma porque veían los monjes jugar trepándose como monos en los árboles, ¿no? Entonces el Buda dijo, de ahora en adelante mis monjes no se trepan a los árboles, ¿no? Entonces, si uno ha tomado un voto, por ejemplo, de no tomar alcohol, ¿no?, como los monjes budistas no toman alcohol.
Entonces, si uno rompe ese voto, no es un voto natural, ¿no?, en contra de la naturaleza, pero sí es un compromiso que uno ha adquirido, ¿no? Entonces deja un residuo kármico, deja un residuo tóxico. Y el tercero es incitar a que otros se comporten mal. A lo mejor tú no has hecho nada, ¿no?, pero con tus gestos, insinuaciones o hasta palabras o por email has incitado a que alguien mienta, a que alguien haga una estafa, a que alguien ¿no?, empiece una guerra, puede ser, ¿no? O sea, hay muchas personas que dan dinero a ciertos personajes o venden armas que incitan maldad, violencia y demás. ¿Captan esa idea? Entonces estamos purificando estas tres categorías o tipos de acciones. Acciones que son naturalmente dañinas, preceptos particulares, específicos que hemos transgredido, y después nuestra influencia negativa sobre otras personas, ¿no?, que de alguna manera compartimos la responsabilidad por las acciones malas que ellos han hecho. Y aquí también nos señala la razón por la que hemos hecho las cosas negativas. Y esto es muy importante entenderlo. Aquí hablamos desde tiempos imprecisos, sin saberlo. Sin saberlo he cometido acciones dañinas. Entonces aquí estamos hablando, normalmente en el budismo se hacen dos distinciones. Una es el papel importante que juega la ignorancia, y la otra, el papel importante que juegan las aflicciones mentales, ¿no?, como la ira, como el deseo. O sea, hay personas que si estamos adictos a algo, ¿no?, somos víctimas de esa adicción química o lo que sea. Entonces, esto es muy importante para ayudarnos a perdonarnos, porque cargamos en nosotros una culpa innecesaria. Entonces, en el contexto espiritual tenemos que entender que todas estas palabras tienen un aspecto positivo y un aspecto negativo. El orgullo puede ser muy dañino, muy tóxico, pero también hay un orgullo sano, ¿no?, cuando nos identificamos con el aspecto divino. ¿Captan esa idea? Cuando tenemos autoestima. Entonces, culpabilidad, ¿no?, tiene connotaciones negativas, claro, pero también se puede rescatar un aspecto positivo, en donde asumimos responsabilidad por lo que hemos hecho, por nuestro comportamiento y actitudes. ¿Captan esa idea? Pero sin el residuo tóxico de ser pecador eterno, ¿no? Tenemos que comprender la complejidad de la situación. Y si comprendemos muy bien cómo ha transcurrido, ¿no?, por qué pensamos mal, por qué mentimos, por qué estafamos en el pasado, ¿no?, si logramos entender el por qué, vamos a perdonarnos, vamos a sanarnos. Y al descubrir eso en nosotros, vamos a poder perdonar a las otras personas. ¿Captan esa idea? Muy importante. Entonces, esta es una de las razones por la cual no se habla mucho del perdón en el budismo. Y sorprende a muchas personas, ¿no? Tuve una conversación muy larga con un maestro en Buenos Aires una vez, ¿no? Un maestro que así que da cursos de la tradición cristiana contemplativa, ¿no? Entonces él fue a una conferencia, me estaba contando, budista, ¿no? Había un lama tibetano que estaba dando una conferencia sobre el bodhisattva, el camino del amor, y después de 15 minutos no escuchó la palabra perdón y se fue. Y él me explicó, si no hay perdón, no hay espiritualidad, ¿no? El perdón es especialmente la manera que él presentaba, ¿no? El camino de Jesús, el camino de Cristo, era en la base de perdonarse a sí mismo, perdonar a otros, etc. Y yo le traté de explicar sin
éxito, yo creo, que en el budismo eso ya se daba por asumido. El perdón ya se daba por asumido. No había que esperar a que alguien te traicione para perdonarlo. Ya podías perdonarle antes, con toda certeza, que las personas que más te quieren, ¿no? Tarde o temprano, sin querer, queriendo, como decía Chapulín Colorado, ¿no? ¿Os acordáis? Sin querer, queriendo, te tropiezan, te hacen una zancadilla. Esta enseñanza de Chapulín Colorado es muy importante, sin querer, queriendo, porque hay cierto querer, hay cierta responsabilidad, no somos robots, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, no estamos completamente libres. Pensamos que otros están libres, que eligen hacernos daño, a propósito, a nosotros. Lo tomamos muy a pecho, ¿captan esa idea? Pero si nosotros descubrimos nuestro estado, que actuamos impulsivamente, siguiendo patrones, ¿no? Entonces eso nos va a llevar a perdonar a otros. Muy importante entenderlo esto. Entonces ya por antemano tendríamos que perdonar lo que va a suceder el resto de nuestra vida, tanto de nosotros como los demás, sin descartar la responsabilidad. Eso es lo delicado. Las personas son responsables, nosotros somos responsables, pero hay que tener compasión. Estamos en una situación muy difícil. No somos libres, no estamos operando al 100%. Estamos abrumados por todo tipo de temores, egoísmos, miedos, ¿no? Locuras, confusiones, malentendidos, ¿no? Rabias antiguas. Hay mucho. Entonces es natural que seamos torpes. Y en esa torpeza herimos a otros y a nosotros mismos, ¿no? Y si lo entendemos a nosotros, si entendemos realmente cómo funciona nuestra mente, sin querer queriendo se encadenan estos pensamientos, estas locuras, estos miedos, esta ira, enfado, deseo, etc., vamos a comprender mejor a las otras personas, porque todos operamos muy similar, ¿no? Muy similarmente. Entonces eso es muy importante. En este verso número 28 nos da una pista, sin saberlo. No estamos descartando nuestra responsabilidad, ¿no? Hemos hecho mal, hemos hablado mal, pero tenemos que admitir que no estábamos operando al 100%. Había confusión, había aflicciones, habían patrones. Eso es muy importante. Y después, al final, dejamos un tiempito para el debate, para las preguntas. Creo que esta sección va a generar mucho debate. Entonces, en la 29 continuamos. Y me he alegrado de que se hicieran... me faltan las comas. Y me he alegrado que se hicieran engañado y presionado por la ignorancia. Pero ahora puedo ver esos errores y a vosotros, protectores, sinceramente los confieso. Entonces, no solo hemos hecho el mal, sino que también nos hemos alegrado, regocijado cuando otra persona a lo mejor le hace mal a nuestro enemigo. Que eso de alguna manera es complícito, ¿no? Es cómplice en ese mal. Estamos colaborando. Cuando enseñé esto una vez en Estados Unidos, todos se sorprendieron. Porque cuando pensamos hacer mal, normalmente tiene que ver con físico, con acción, ¿no? Pero no nos damos cuenta cuánto mal. Y a lo mejor el mal principal, el daño principal, lo hacemos con nuestra mente, haciendo planes de que a otro le vaya mal, o cuando le va mal, riendo, festejándolo, ¿no? Pero ahora puedo ver esos errores. Ahora me doy cuenta de lo que hice mal. Tengo una idea más clara de lo que es correcto, de incorrecto. Antes no, estaba confuso. Ahora que lo veo claro, a vosotros lo confieso, lo expongo, lo presento. Muy importante.
Y después, en el verso 30 y 31, hacemos una confesión de las acciones más graves. Esto es una confesión general, ¿no? Del 28 al 29, del 30 al 31, los más graves. Todo el daño que les he hecho debido a las emociones aflictivas, a las 3 joyas, a mis padres, maestros y demás, física, verbal y mentalmente, todo el mal tan atroz que ha cometido este pecador. Esa es una traducción un poco. Ese pecador, corrompido por las innumerables faltas, a vosotros los guías os lo confieso. Entonces aquí estamos hablando del poder del objeto. No tanto de la acción, sino la acción en relación a quién. Eso realmente es muy importante. Por supuesto, nuestra intención casi por sí sola determina la intensidad de ese mal, la cantidad y el peso kármico de esa acción. Pero también es importante considerar a quién, ¿no? Eso es uno de los 7 factores que aumenta el peso kármico de una acción. Entonces, si lo hacemos, ¿no?, hacia las 3 joyas, ¿no? Ya los comentarios especialmente señalan a robar a la sangha, ¿no?, monástica, una comunidad monástica, un monasterio. Si uno roba un monasterio, es un karma muy serio, muy grave. Porque de alguna manera estamos robándole la oportunidad de desarrollo, de crecimiento, de que tenían. Y hay muchos ejemplos muy antiguos, ¿no?, el karma muy difícil que han vivido las personas que han, redirigido las donaciones que supuestamente iban a la comunidad y se las van a su cuenta en Suiza. ese tipo de mal causa un karma muy severo. Y también, por supuesto, a nuestros padres. Entonces, las 3 joyas se llaman el campo excelente, ¿no? Y los padres se llaman el campo de beneficio. O sea, todo el beneficio en nuestra vida viene principalmente de nuestros padres. Aunque no lo valoramos hoy en día mucho, desde aprender a escribir, a ir al baño, a hablar, todo eso viene de nuestros padres. Entonces, todo lo que hacemos hacia ellos tiene un peso mayor a nivel kármico. Y por supuesto a todas las otras personas y maestros, como dice aquí, dignos de respeto. Entonces, esta palabra pecador, ¿no?, por favor, entiéndala en este contexto. No es una persona, no queremos decir con eso que hay un mal inherente o una persona inherentemente mala, negativa, o así. Es simplemente alguien que ha actuado mal, ¿no? ¿Cuál sería otra palabra para eso? Un malhechor, ¿no se dice? Malvado. Un malvado es demasiado severo, ¿no? Entonces depende. Si lo comprendemos correctamente, podemos usar una palabra más severa, ¿no?, para despertarnos un poquito. Si estamos un poco frágiles emocionalmente, tenemos que ser más suaves y usar una palabra más inofensiva. Muy bien, entonces pasamos a la 32. Aquí empezamos o continuamos con la confesión, el poder del arrepentimiento. Y aquí es la confesión rápida. Puede que la muerte se presente ante mí antes que todo este mal haya sido purificado. Por esto os pido que con celeridad, esto es una palabra nueva para mí, con rapidez, ¿no?, con rapidez me protejáis para que me libere con certeza. Entonces esto resume los próximos versos que vamos a ver, ¿no? Entonces aquí Shantideva nos está invitando a contemplar tanto el karma como la impermanencia y la muerte, ¿no?, para estar más estimulados, más inspirados a invertir nuestra energía y tiempo en quemar, en purificar todo lo que está pendiente, ¿no?, ese karma negativo, muy importante. Eso lo veremos en más detalle a continuación.
El 33 a 34 es un resumen, ¿no?, de lo que vamos a ver. Dice, el Señor de la muerte, una personificación de lo que es la muerte, es impredecible y no espera, estén hechas o por hacer nuestras tareas, estemos sanos o enfermos, no hay certeza de si llegará o no inminentemente. Eso es muy importante. Eso es una de las primeras contemplaciones relacionadas a la impermanencia, a la muerte, ¿no? Porque muchas personas, yo creo que todos nosotros, podemos llegar a valorar la importancia de la meditación, la importancia de liberarnos de esos patrones antiguos, ¿no? Pero lo postergamos, ¿no? Cuando me jubile voy a hacer un retiro, ¿no? Cuando tenga más tiempo me voy a despertar por la mañana y meditar, ¿no? Está ahí afuera, lejano, en el horizonte. Y aquí nos recuerda que no solo la muerte cierta es impredecible, en cualquier instante puede llegar. No le importa si habíamos planeado, ya habíamos pagado el retiro, si estamos con la inscripción y todo, no le importa. Si faltaba un día para purificar, si era un plan, si estaba en la mitad, no lo toma en cuenta, no está interesado en nuestros planes, en nuestra agenda. 34. Tendremos que partir y dejarlo todo, pero por no haberlo comprendido, debido tanto a mis amigos como enemigos, he cometido múltiples actos dañinos. Entonces esto lo va a elaborar en la siguiente, entonces no quiero entrar en mucho detalle aquí, pero estamos diciendo que básicamente el argumento de Shantideva es que nos vamos a ir solos. Nacimos desnudos y nos vamos a ir desnudos. Entonces ahora hay tanta energía. Estamos peleando, luchando por muchas cosas que son inútiles, que no sirven, que no nos van a ayudar para nada, ¿no? Entonces Shantideva nos recuerda, no desperdicies. No solo tu energía, no te pongas en peligro, no adquieras deudas, ¿no?, en el futuro cuando no hay beneficio. Es una tontería. ¿Captan esa idea? No adquieras deudas kármicas al servicio de cosas, ¿no?, de logros, de proyectos y demás que no realmente te ofrecen felicidad a largo plazo. Es más, hay ahí pendiente, ¿no?, una sombra esperándote. Eso es muy importante. El Señor de la muerte. Ahora estamos en el 34 para los que tenéis el libro. Y los que no tenéis el libro los debéis comprar. O si no, bajar del internet, fotocopiar, escribir a mano como hacían los antiguos monjes, con tinta de oro, ¿no?, como hacen los budistas. Es un libro muy importante. Cada verso una enseñanza muy preciosa. Muy bien. Futuro dolor y falta de recursos para mejorar. Esto es algo que vamos a ir desarrollando. O sea, el mal, ¿no?, es las consecuencias kármicas que van a venir, más ciclos kármicos. Muchas veces no consideramos eso. No es tanto el sufrimiento que se acerca de nuestras acciones negativas, sino un peligro añadido de enloquecernos en ese sufrimiento. ¿Captan esa idea? No es un destino, es una energía que se acerca. Y esa energía nos puede engañar aún más. ¿Captan esa idea? O sea, el karma es una fuerza correctiva, ¿sí? Correctora. Pero normalmente no aprendemos la lección. Por ejemplo, si alguien nos roba de repente, ahí hay una oportunidad de saldar cuentas, ¿no? Es decir, qué mal me siento haber sido robado. No deseo esto para nadie, ¿no? Ojalá esto no le pase a nadie. O
uno puede tener la respuesta opuesta. En este mundo, para salir adelante, hay que robar, hay que engañar, hay que estafar. Ningún millonario es honesto, ¿no? Uno puede llegar a concluir eso. Los golpes de la vida, en vez de enseñarnos a ser mejores, nos pueden hacer más brutos, más dañinos, ¿no? Eso es un peligro real, ¿no? ¿Captan esa idea? Entonces no solo estamos conscientes y respetamos, ¿no?, esa fuerza, esa energía que nos va a corregir, sino también el peligro que conlleva, ¿m?, de caer, de recibir un golpe. Nos puede hacer más violentos, más brutos. ¿Captan esa idea? Y ahora una explicación más detallada, del 35 al 37. Mis enemigos dejarán de existir. Mis amigos dejarán de existir. Yo también dejaré de existir. Hoy es una enseñanza positiva para todos vosotros. Y todo, del mismo modo, dejará de existir. Todo aquello, todo que ahora disfruto, igual que lo que se percibe en un sueño, al igual, ¿no?, al igual que lo que se percibe en un sueño, pasará a ser solo un recuerdo, y habiendo pasado, no volverá a ser visto. Esto es importante, y no es negativo, ¿no? Porque si lo entendemos correctamente, las otras veces que hablamos de la impermanencia, contemplar la transitoriedad, nos ajusta a la realidad, ¿no?, al movimiento, al cambio, y nos ayuda a apreciar el momento, ¿no?, y cortar las dependencias, los planes, ¿no? Voy a amar a esta persona en el futuro, voy a comer el postre en el futuro, voy a aprovechar las vacaciones en el futuro, y estás viviendo el hoy intensamente. Entonces, si lo vemos correctamente, nos ayuda a vivir, a apreciar, disfrutar de la vida y todo lo que conlleva, pero sin esa expectativa falsa, sin esa dependencia y sin luchar, ¿no?, por cosas que no nos pertenecen, que nunca van a ser nuestras, como lo pensamos, ¿no? ¿Captan esa idea? Entonces, esto nos está ayudando a ser un actor, ¿no?, en la obra de teatro que es nuestra vida. Y usar las prendas, usar el escenario, sin adueñarnos de las cosas. Usarlo, vivirlo, disfrutarlo, pero sin esta necesidad de congelar, de poseer, de retener, ¿no?, que es una lucha fútil y causa tanto lío, tanta pena. Y en el 37, hoy estáis todos un poco celosos porque tengo este apoyo a libros. Me lo regaló mi madre. Creo que viene antiguamente de la India, pero es muy cómodo. Me recordó Mar de traerlo hoy. El 37 dice: incluso en el breve curso de esta vida, muchos amigos y enemigos pasaron ya, pero todo el mal que por ellos cometí permanece atrozmente ante mí, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? ¿Cuántas personas han pasado por nuestra vida? Negocios, ¿cuántos coches has lustrado que ahora ya no dejan de ser coches? O sea, ¿cuánto hemos... aquí quiere decir batallado, ¿no? ¿Por cuánto hemos luchado de una manera negativa, dejando en nosotros este karma negativo por algo que ya se ha ido? Entonces, muchas veces defendemos a las personas cerca de nosotros cuando es injusto, y peleamos con los enemigos cuando no lo merecen. ¿Captan esa idea? Innecesario, sin servicio, sin beneficio. El 38 es la conclusión de esta sección. Nos dice: sin haber tenido en cuenta que yo también soy transitorio,
he causado innumerables males por el odio, el apego y la ignorancia. Y como sabéis, estos son las tres aflicciones primarias, ¿no? De ahí se desembocan todas las emociones como los celos, el orgullo, la codicia, tacañería y demás.